Vean nomás, allá abajo siempre esconde lo chido, ¿ah? Somos la familia Rosas y todos somos Hunters. ¿Qué onda, mis Hunters? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a Frank & Son. Como todos los años me descuelgo por aquí, vengo a la cacería de juguetes, pero lo más importante es saber a qué Hunter me encuentro por aquí. Ando algo tristón porque me dijeron que van a cambiar todo el Frank & Son a otro lugar. Esperemos que sea para bien, pero mientras vamos a sacarle provecho a esta visita. Acompáñenme, que siga la cacería. Estamos echándole un ojazo aquí a las piezas de Toy Biz. Hay varias muy interesantes, como lo es este Wolverine, Gambito. Algunos, dependiendo del personaje, se disparan al doble o al triple de precio. Pero este stand está muy chido porque venden cómics, pero la señora me está contando que agarró una colección solo de X-Men. Está sacando varias piececillas, pero entre eso, lo que más me llamó la atención, yo creo que fueron estas 4 piezas. Yo creo que Gambito es la chida, ¿no? Gambito es un personaje como controversial porque a mucha banda le gusta, a otros lo odian. Su carácter me late. Se me hace que todavía lo pueden hacer más badass de lo que es. Este Arcángel y Apocalipto eran los que yo tenía de niño, pero recuerdo que mi mamá me los trajo de McAllen o así, de Fayuquita. ¿Qué opinan del cambio de Nick Fury para las películas de Marvel? A mí no me acaba de gustar. And still glossy, which is nice. So that means that it hasn't been exposed to a lot of heat, hasn't been exposed to a lot of oxidation. So it's been, it's been taken care of. You have to realize that 1970, what is it, 42 years old? How much is it? 140. ¿Y cuánto quieres pagar? How much you want to spend? I don't know. Just want to try to bundle and see what I can get from this. Oh, nice. You're gonna give me a good deal, right? So this issue is tied for the first black costume Spider-Man. Amazing Spider-Man 252 was always considered to be the first black costume, but this came out the same month, same week. So now people have realized this, and this book is now getting more expensive because this one actually came out like 4 days earlier. But you made more than this, guys. Pues el total es 240. Ahorita le dijo la señora que se lo deja en 200. 180. Just like anything collectible, it's about condition, right? ¿Qué creen? ¿Que se haga la machaca o no? Estaban aquí peleando 20 dolarucos. Yo con 200 me animaría, pero siempre creo que vale la pena ofrecer. No pasa nada, tan fácil pueden decir que no, que sí. Pero qué nervio. Okay, 190. 190, venga. No podía faltar venir de cacería con la familia Rosas. Hola. ¿Cómo están? Me van a hacer entrega, creo que del uniforme oficial, sí, ¿no? De los Rosas. A ver si you understand the reference. No había visto lo de atrás. Yo colecciono Dragon Ball. Ajá. Mi hermano cosas de boxeo. Y el más chico, cosas de Back to the Future. Suave. Un pequeño detalle. Me la van a ver en un en vivo, ¿eh? Órale, van a ver. pues. Lo que más me emociona es ver cómo desde los que tienen mi edad hasta los más pequeñines, pues disfrutan del canal. ¿Cuál es tu nombre? Santi. Santi. Oye, muy bien. ¿Qué te gusta coleccionar? Spider-Man. Muy bien. En PowerCon agarré uno que habla así chiquito, muy padre. ¿Y ustedes? Descendants. Descendants, muy bien. ¿Y a ti también? Yo, Iron Man. Hasta las chicas le entran viejos. Miren, no puedo creerlo. How much is it? That one's about 400. La primera versión, cuando son todas mayúsculas, es una de las primeras versiones. Es una chulada este Custom Balls Die-In. You always have the cream. Thank you. Now there's another one for you to see. All right. Okay. Wow, nice. El Open Shock, cuando tiene el molde abierto de aquí, es igual una versión bastante rara, mucho más escasa. Vean, esto es de lo que les estoy hablando. Aquí rellenaron el molde sin tener problema, pero en un inicio no lo rellenaban para darle un detalle más realista. Después, como que yo que tuvieron alguna complicación, hicieron el retooling del molde y entonces ya quedó esta variante, pero este es el chido.
285 contra 100, estamos hablando casi del triple. Aparte que el Ford Vicky siempre es una joya, un casting muy bonito. May I see the Superfine? I love this casting. Well, Yes. everybody loves it. In Mexico, we have it. Yes. With white interiors, Cipsa, Yes. $600. Este es un casting, casting se le llama al modelo del auto y es un auto que sea de Estados Unidos o sea de México es muy costoso. Si es de México siempre va a valer el doble, pero en México no salió rojo. This one's the first appearance of Kingpin, who's kind of a big character in Daredevil. Yeah. I'm not, also, it's like a classic, iconic cover, one of the most famous Spider-Man covers. It's signed by Stan Lee, so it makes it even better. That's why it's an expensive book. Would you prefer it signed or without sign? I don't like signatures personally. Yeah. But a lot of people do, like Yeah, Stan Lee I especially. know, I know. He's you know, the comic guy. And then this is a big book, Punisher. First appearance of Punisher. Spider-Man número 5, graduado en 3. These are hot books right here. First Deadpool. First appearance of Deadpool. 350 for a graded one. Yeah, it's a high think. grade. Amazing cover. Yeah. Algo que tienen que ver, que es muy importante y lo que más se arruina rápido es la costilla. La costilla es donde más puntos te bajan y lo que más fácil se amuela. También las esquinas, ¿no? Which advice will you give someone like me that want to start his collection in comics? For any collectible, I always tell people, like, you wanna, whatever you're interested in, toys, comics, games, baseball cards, you always wanna think, when did the public become aware that it was gonna be a collectible medium? So for comics, people started collecting them in like 1970 to 1975 period. So if you're gonna collect comics, you wanna collect before that time period. And you'll always have a rare, desirable item. If you're collecting stuff from the 80s for like comics, they're common in the 80s. Everyone kept them. So, dude, get that. Algo que sí les quería comentar antes de irme de aquí es que siempre inviertan, aunque sea en las mejores bolsas que puedan. Estas tienen un grosor especial. How do you call these bags? Mylars. Mylars. En las bolsas de Mylar con una buena tarjeta, casi cartoncillo atrás. Y algo que yo no sabía que tuve que aprender es que nunca los vayan a poner en sus cajas así. Siempre pónganlos parados, porque el peso de varios comienzan a aplastarlos de aquí abajo. If I do both, what will you do in this? 125, that's cheapest. Tenía ganas de ese Vicky. El Peeping Bomb también está impecable, la verdad no me podía quedar sin él. Hace tiempo que no compraba Hot Wheels y creo que este es el lugar correcto para hacerlo. Good. $60, esta como me recuerda de chavo. Conseguir esto era bien difícil y ahora se cotiza. Vean por allá la de 2 tanques, $80, pero está impresionante. Me encuentro aquí con un Hunter que aprecio mucho, es Danny de Geeks Bros and Hunters. Me traía esta pieza a que le echara yo la poderosa, le digo no la tengo, me dice es que en una tienda había un par y agarré una. Me dice que él va a regresar por la otra y me acaba de obsequiar esto. Es como un bootlegcillo coreano, la neta me emociona porque como saben ahora en Japón adquirí un par de estos. Dani, te rifas, ¿eh? Oh, gracias, ¿no? ¿Cómo va la colección de Dragon Ball? Pues bien, ahí la tengo casi completa ya, pues más bien completa la de SH Figures. Directo a la colección, canijo. Esta es una figura que viene, la voy a abrir tantito, para que la vea la banda. Viene sin armar, vean nomás. Así, pero viene pintada, entonces es divertida porque ya nada más la tenías que ensamblar. 86 vintage, como me gusta. Exacto. Prométeme que ahora le vas a meter más vintage a la colección de Dragon Ball. Eso voy a estar buscando ahora. Me encuentro con Roger Ávila, la neta para mí es uno de los mejores stands de videojuegos porque parece como si entraras a una sala de juego. ¿Cómo estás, canijo? Bien, ¿ustedes? Bien, bien, contento. Yo no colecciono mucho videojuego, pero sé que tú me vas a ilustrar aquí con un par de joyitas. Claro, ¿Qué te gustaría claro. mostrarme? Sí, aquí tenemos el Super Mario Bros. 3. Este salió con el sistema de solamente el Challenge Set. Este juego lo tenemos como casi nuevo, está completo y lo tenemos en buena condición.
So, esa es una de las joyas que tenemos aquí. Este es mi juego favorito. De niño es mi juego favorito. Es uno de los mejores. Tengo aquí unos de GameCube. Estos nunca están abridos. Mira. Wow, Nuevecitos. Metroid. Mega Man. Sonic. ¿De NES o Super Nintendo tienes algo loco? Sí. Pa, ¿me puedes sacar el prototype que tenemos? Neta, me lo juras. Ay, no puedo hacer eso, güey. Un prototype. Esos juegos son antes que salgan aquí a la tienda, antes que se vendan. Y ese es Pa, mi compañero, que es otro, él se llama Retro Polo. Retro Polo 87. Eso, así se dice. There you go. Y esa es una de las joyas que él tiene de Nintendo. Sana, ¿pero lo van a vender? Sí. ¿Y cuánto cuesta para...? Eso lo estamos vendiendo a 1500 si no estamos equivocados. Ay, no puedo hacer eso, güey. ¿Cómo sabes con una etiqueta tan sencilla? Yo sé que en este mundo ya hay mucha reproducción, ¿no? Sí. O sea, Sí. Ya lo abrido y tiene todo el board. El original y Sí. todo. Y algo más relax. El Más Super popular. Nintendo, la caja. Pero ahí está, era completo. Ay, no, esto es como... O sea, ahorita que me la pasaste, te juro que fue como un flashback instantáneo. Oh, ya, mira. El Super Nintendo lo tenemos a 250. Cuando coleccionen algo así en caja, pues traten de que tenga el insert. El inserto es esas partes de cartón o de unicel que sirven para sostener la caja, porque si no estaría todo suelto adentro, eso le da mucho valor más. Algo así me gusta porque son juegos muy nostálgicos. Oh, sí, definitivamente. Y que al mismo tiempo, por ser tan populares, valen mucho, pero no son tan escasos, ¿no? Claro. Acá hay un Game Boy. ¿Este que es como bootleg o qué? No, créalo, no, esos son backlights. Los prendes y ¡pum! Back in the days tenías que estar bajo el sol para poder ver. Le poner una luz enfrente que refleja lo mismo del SP. Wow, entonces es un custom, ¿ok? Ándale, es un custom. Estás hablando de tecnología de los mid-80s, 90s, con tecnología mixeada en esa época. Eso lo tenemos a 140. 140. Mi tocayo siempre sacando la chida, carnal. Claro, Me vino a encontrar en Frank & Son y no solo llegó a saludar, sino que llegó con el tepachito especial y hasta el vaso de hielo. Salud. Ay, Tepachito del estilo American Style. Ay, Puro tepachito Hunter. Papi, las de la felicidad. Y ahora sí. Hermano. Deberían de ponerlo ya en las máquinas expendedoras, ya de perdida en la del Frank & Son, ¿no? Claro, correcto. Ven tantito, Ernesto. A ver, pruébalo, no trae chupe, ¿eh? ¿No trae chupe? No. No, el tepache no tiene alcohol. Está bueno, está Es bueno. como el Mexican root beer. Pero nada igual como el natural, pero A falta de pan, tortillas, ¿no? los contras donde quiera estamos y nos buscamos. Chequen quién se unió a la cacería, el pequeño Máximo. Es un calor terrible, pero nos tiene que acompañar, tiene que ir aprendiendo. También los quiere mucho a todos sus tíos hunters y ya lleva la chida. Ahorita les voy a mostrar qué le compramos. Es mi pequeñín y toda la vida vamos a ir juntos de cacería. Máximo, enséñales tu cacería. Y ahí no acaba, Máximo, mira. Canta Baby Shark, pero entre más lento le hagas, lo canta lento. Y si le haces rápido... ¿Listo? Como ya saben, mis hunters, ando bien hypeado con este rollo de Dragon Ball, pero más con la Super Battle Collection. $40, 35. Vamos a ver a quién más tienen por acá. Este se ve que ya tiene unos ayeres que no lo sacan de ahí. Son Goku. Oh, este me gusta, güey. Cuando es japonés no trae nombre. Nunca dice el nombre en inglés. A mí me gustaba bastante Dragon Ball GT, pero me he dado cuenta que a la banda no, ¿eh? La banda casi quiere desaparecer esa serie. Ve nada más el Gogeta, güey. Un poquito amarillento, pero siempre los chidos son los más golpeadillos, ¿no? ¿Cuál se llevarían de aquí? A ver, ayúdenme ustedes, déjenme en los comentarios su top 3. ¿Tres piezas que se llevarían de aquí? Creo que es este. Esto no. Este me gusta, pero está en veremos. Este me gusta más.
Este me gusta más. Este me gusta. Este me gusta. Y yo creo que así, porque sí salieron varios de esos. Esta es mi selección. Pero los que más me gustan yo creo que estos tres. Esta tripita. 600 varos, puta, pero vean las condiciones de la caja. ¡Qué belleza! ¡No! Chulo, chulo, ¡Qué emoción! Está llegando toda la banda, el buen Pilo Acuna de los en vivos. Mi carnal, no sabe lo que se siente por fin poder poner un rostro detrás de todos esos mensajes chidos. Tanto cariño. Muchas gracias, carnal. ¿Y tú qué? ¿Ya salió la chida o no? Ahí voy, buscando unas cosas para mí y unas cosas que le agregué a mi novia. Estaba queriendo coleccionar los tres. Ya tengo el primero, nomás me faltaban esos dos. Bien, Donkey Kong Country 3 y 2. ¿Y te rebajaron un poco o sí, no? Eso. En cualquier lugar que compro se tiene que hacer. Si no, no está tan divertido. ¿Por qué me hacen esto? 200 se me hace algo grosero, pero bueno, aunque sea, lo sacamos para que ustedes echen las tres. Me han preguntado mucho que qué otras colecciones me gustan. Esta es una, la cual de repente me dan ganas de iniciar, pero es un mundo. Vean el arte de la tarjeta. También hay versiones japonesas, hay cosas muy raras de esta colección. ¿Qué tal? Estamos viendo aquí la cremita de las tortugas. Tienen un scratch ahí, que es la pieza más rara de la colección. $1,500, pero trae los 4 accesorios, que eso es lo que le hace muy difícil. Este de los Shogun, el T-Rex, también es una joyota, trae ahí los 3 accesorios. $200 el Jetfire, díganme si esto no es toy porn del duro, del hardcore. A mí me encanta cuando le empieza a ir bien a una tienda y ves que crecen de esta manera, porque cada vez que vengo crece más. Vean las naves de Robotech, eso es algo que tengo pendiente en la colección, porque el diseño de esas naves me gusta mucho, mucho. De repente hay que ponerse al tiro y pensar qué es lo que quiere hacer uno con la colección, porque si vas por aquí y por allá, de repente se vuelve muy difícil poderlo pagar todo. Pero poco a poco, poco a poco. ¿O tú qué opinas, Jetfire? No, vean esto, el Rick Hunter. Está muy como de Ken. O sea, la cara no me gusta nada, pero el arte de la caja está muy chido. Es americano, yo no creo que esto haya salido en Japón, 90 bolas. Creo que este se ve de casita. Wow, estos son 12 back on punch graded. No puedo creerlo. Los primeros, el 12 back es el primero que salió, el empaque, que solo tiene las 12 figuras en la parte de atrás. Después se divide en el A, que es el primerito de todos, el B, el que siguió, y el C después. 4,500 bolas, madre santa. Todas las Rainbow Bright. Yes, very hard to get. Very nice. I don't remember this one. Was like the cousin or what? Yeah, I'm not sure if he's a sister or a friend. I don't know. Yo sé, mis chicas hunters, que ustedes les vuelven locas todo lo que es Rainbow Bright. Tienen buenas piezas. ¿Ese que está en caja quién es? $150 la estrellita. Patio Green, Lucky Sprite. $200. Yo creo que año con año se cotiza más Rainbow Bright. Y es que también lo que les digo, las chicas le están metiendo esta colección. Eso es muy importante. Have you seen more girls collecting these last years? Yes. Yeah. A lot with the Polly Pocket. And My Little Pony, right? Yes. The old trolls, that case right there, the little trolls, they love it. So those are like the toy lands the girls are looking for right now. So the moms want to collect them for their little girls. So they want the kids to have, this is the one I had when I was a little girl, and I want you to have it too. Oh, nice. That's so nice. Awesome. $20? Yeah. You can always find a bargain. Yes. All you gotta do is look a little bit, yes. And if you're not picky, because he's a little bit, he's loved. Like somebody loves him a lot. He's loved. Fue amado. Somebody loves him a Ese es lot. buen término. Yes. It's not play with, it's love. Yes. Some are loved more and some are loved less. Less. Yes. So this one nobody loves Nobody love her yet. She's expensive. You're gonna be the first one to love her.
Llegó la parte picosona, que es la negociación. Como saben, mis cuates de Dark Helmet Collectibles se rifan y ahora tenían las chidas de Dragon Ball. Great Monkey Baby es lo que está haciendo que el precio de mi lote esté muy alto, pero creo que me pueden compensar con un descuentín sobre estas figuras, ¿o qué onda, Dani? Sí, sí podemos, ¿Sí? lo podemos, sí. ¿Por qué siempre traes de escolta a Leonidas? Ah. Ya es la broma de It's Your Joke. Tú debes de hacer el promo de Frank and Son. ¿Verdad? Así como, This is Frank and Son. Y pateas a un nerd, güey. This is Sparta! That'd be pretty cool. Estamos hablando del Great Monkey Baby, $600. ¿Esto como cuánto sumó, más o menos? 280, 290. $890. A mí me gustaría situarnos en algo más abajo de eso. ¿Qué puedes hacer ahí, Dani? Yo sé que tal vez esta joya no la puedan bajar mucho, pero creo que acá hay rango, ¿no? Sí, sí, hay mucho rango. We can do like 700. 700. ¿Puedo hacerte una oferta sin ofender? Sí, sí. Hazla. 600. Ok, no problem. ¿Sí? 600. Bien. Cada año me agarran más cariño, la verdad. Los quiero felicitar porque he visto que la tienda está creciendo muchísimo. A mi parecer es la mejor de todo Frank & Son. Y estoy un poco nostálgico porque creo que va a ser mi última compra en Frank & Son porque se cambian, ¿no? Sí, sí. Vamos a cambiar para el noviembre. En noviembre ya no va a estar aquí, Frank & Son ya no va a estar aquí. No, vamos a ver otro lugar. Pero todos juntos. Todos juntos. Okay. Bueno, por mientras, por cualquier cosa, mucha gente me ha pedido los contactos de Dark Helmet Collectibles. Pueden buscarlos en eBay o en Amazon y les mandan cualquier cosa que hayan visto aquí a cualquier parte del mundo. Yo me voy más que contento, la verdad, ¿eh? Muchas gracias, le agradecemos mucho. Deberíamos ya hacer un como convenio donde los hunters que vengan puedan recibir, aunque sea un descuento pequeño, pero estaría chido, ¿no? Sí, sí. Que vengan y digan, hola, soy Hunter, y les van a hacer un descuento. Yo haciéndome ahí mis sueños, Guajiro, ¿sí? Sí, sí, cierto. ¿Se puede? Va, ya dijo. Puede. Venga, Ya dije. chingón. Qué loquerón, la neta no pensé que me fuera a ir con esto. Neta me siento muy a gusto porque aparte le di como forma. Fue solo Dragon Ball, pero estoy muy contento. No es por nada, pero esta es mi tienda favorita. Aparte vieron el descuentazo y todo. Se super rifan, la colección de Dragon Ball está en salsa. Espero les haya gustado esta visita a Frank & Son. Como saben, es uno de mis lugares favoritos cuando piso LA. Espero ustedes también lo hagan porque muchos de los vendedores me han dicho que los hunters andan sueltos por aquí. Así que les mando un abrazo grande, suerte en la cacería y recuerden que están viendo Mad Hunter Channel. No se recomienda seguir viendo este video con el estómago vacío. Baby, you don't have to blush every time I ask you out. Baby, you don't have to blush every time. La hora del pipirín ha llegado. ¿Ah, ya? ¿Tan rápido? ¿Qué tal, Ernesto es el culpable de estar aquí, así que véanlo, bien Felipe, viene con lluvia. Eso, tenemos por ahí ya la comida, ven qué bárbaro. Vean nomás esto. Después del toy porn viene el food porn. Viene por aquí Margus, el buen Chamarra Blanca. Como pueden ver, este es nuestro plato. O sea, aquí no existen los platos, aquí es con las manos y en la mesa. Aquí, ¿cómo se le puede llamar? ¿Comida Cajun? El Cajun style. Ah, de Luisiana. Pura comidita Cajun, Louisiana style. Estoy emocionado, es mi primera vez. Trajimos a cangrejo, esperemos que no lo confundan y se lo coman por aquí. No, lo voy a agarrar muy duro. ¿Listo? ¡Wow! Comenzamos bien, Ernesto. Saludcita. Y chique ahorita, entonces adentro tengo la salchicha, elote y los langostinos. ¿Qué es eso, güey? ¿La bolsa de la cacería, o qué? Sí, claro, güey. A ver, ¿cómo viene ahí? La libra de camarón con una orden de papas, longaniza. Wow, ven nada más Luego esto. y luego tengo los dos lotes de lomas mantequilla. Vean los langostinos. Esos son los mejillones aquí. Mira. Meta la mano.
Mete la mano y escoge. Un camaroncito. Y aquí tengo tus patas de ¡Wow! ¿Eso qué es? ¿Un kaiju o qué es? Este va a ser el ajo. después de que se le echó El ajo con las papas. Creo que pedimos patas de kaiju. No. Siento raro de ponerla así en la mesa, así valiendo mouse. Voy a empezar por un camarón como para romper el hielo. ¡Oh! Me están hirviendo. Le quitas la cabecita. ¡Qué bárbaro! Ernesto, si no estuviéramos casados, este sería nuestro lugar favorito. ¡Ay, Dios! Vean esto. Y luego esta parte se puede quitar ya ahorita. Toda la carne. Y luego también aquí. Wow, neta, este lugar 100% recomendado. Vamos a medias, pero está mágico. El hecho de que pueda estar comiendo con las manos así, es como entre algo bárbaro y al mismo tiempo muy familiar. La neta, estoy muy contento de que me hayas traído acá, mi hermano. Es el lugar preciso, aparte está a 6 minutos de Frank & Son. ¿Qué más pueden pedir? Buena cacería, buena compañía, cenita en familia, un día perfecto. Gracias por haberme acompañado en esta aventura. Todos somos Hunters.